4. Un pacto eterno. Siempre me ha fascinado la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Tal vez eran gemelos. La Biblia dice que Eva concibió solo una vez y que dio a luz 2 veces. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4, versículo del 1 al 2. Tal vez se parecían físicamente, pero escogieron diferentes ocupaciones. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4, versículo 2. Después de que sus padres habían experimentado, fue natural que a los hijos se les enseñara a presentar ofrendas al Señor. Y aconteció andando el tiempo que Caín traía del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Génesis 4, versículo 3 y 4. Las Escrituras registran que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Génesis 4, del versículo 4 al 5. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Dios aceptó una ofrenda y rechazó la otra? La respuesta se halla en Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Fue por fe que Abel ofreció un sacrificio de sangre al Señor. Sabemos que la fe es por el oír. Romanos 10, versículo 17. De modo que es razonable asumir que los 2 hijos sabían del poder de la sangre debido a que sus padres les contaron de su experiencia en el jardín. ¿Cómo sabía Abel ofrecer un sacrificio de sangre? Creo que Adán y Eva les contaron a sus hijos lo que Dios esperaba. Creo que Dios dio al primer hombre y a la primera mujer una revelación del pacto de sangre cuando sacrificó a los animales y los vistió con las pieles que tal vez todavía chorreaban sangre. Génesis 3, versículo 21. Fue una señal de la redención y de la liberación que había de venir. Sin duda, Eva se preguntaba: ¿a cuál de mis hijos herirá la serpiente en la cabeza? Véase Génesis 3, versículo 15. Ambos hijos sabían que Dios exigía un pacto de sangre. Por eso es que Dios le preguntó a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Génesis 4, versículos 6 y 7. Caín sabía lo que era correcto, pero no lo hizo. En su lugar, ofreció una ofrenda de vegetales y Dios la rechazó. Abel, sin embargo, fue obediente al Señor. Por fe, ofreció un sacrificio animal, las primicias de su ganado. La sangre en sustitución fue ofrecida por Abel, brotando de un corazón de amor y confianza. Abel se extendía para estar en pacto con el Señor. Caín ofreció una ofrenda, pero no era lo que Dios requería. Hay una gran diferencia entre presentar lo que el Señor demanda y simplemente dar un presente. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Un acto inconcebible. ¿Cuál fue la reacción de Caín ante la desaprobación de Dios? Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearías de él. Génesis 4, del 5 al 7. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al hijo desobediente. La lección es tuya. Puedes tomar la decisión de escoger entre lo correcto y lo errado. Es un mensaje que impregna todas las escrituras. Tenemos poder sobre el pecado si andamos en fe y obediencia a Dios. Pero Caín ignoró la advertencia de Dios y su próximo paso fue cometer un acto inconcebible. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, versículo 8. El primer asesinato que figura en la Biblia fue cometido con engaño deliberado. Caín invitó a su hermano, quien no sospechaba nada, al salir al campo, y allí le quitó la vida. El asesinato también fue el resultado de la desobediencia espiritual. Se rebeló contra el hecho de presentar un pacto de sangre al Señor. ¡Qué contraste! La palabra nos dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3, del versículo 11 al 12. Inmediatamente después del trágico suceso, el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4, versículo 9. Como dice mi buen amigo Carlton Pearson de Tulsa, Oklahoma, si no eres el guarda de tu hermano, eres el asesino de tu hermano. La respuesta de Caín fue más que una mentira descarada, una declaración de indiferencia, de desdén. Una vez más Dios le habló a Caín y le preguntó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, versículo 10. La sangre de Abel clamaba porque se hiciera justicia. La sangre de Jesús, hablando de mejores cosas, pregona que se ha hecho justicia y que nuestros pecados han sido perdonados. La sangre de Abel clama venganza. La sangre de Jesús suplica perdón y restauración. Como cristianos, hemos venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, versículo 24. Debido a su pecado, Caín nunca pudo conocer la bendición de Dios. El Señor proclamó este juicio: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, versículo 11 y 12. Amigo mío, no rechace el mensaje de la sangre. No vale la pena arriesgarse. A Caín se le aplicó el castigo por mucho más que el asesinato de su hermano. Fue también porque desobedeció la revelación del pacto de sangre de Dios. Los que rechazan el pacto de Dios están en peligro de convertirse en errabundos sin esperanza, eternamente perdidos. La Biblia deja bien en claro que si rechazamos la sangre de Cristo, hemos ofendido al Espíritu Santo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda
la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 12, versículos 28 y 29. La sangre no es un tema para ser esquivado, ignorado o rebatido. Siempre es nuestro vínculo vital con Dios. El pacto más grande de sangre establecido en el Antiguo Testamento se llama el pacto abrámico. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, vive delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Génesis 17, versículo 1-2. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17, versículo 3-4. Dios sabía que su siervo estaba a punto de convertirse en un hombre transformado, y hasta le cambió su nombre. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Génesis 17, versículo 5. Dios le dio un nuevo nombre a Abraham, y éste se convirtió en un hombre diferente. La relación de Abraham al Señor también cambió tanto que el Señor ahora sería llamado el Dios de Abraham. Un pacto de sangre con Dios transforma las vidas. Entonces Dios le dijo a Abraham: Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, versículos 6-7. El Señor también le prometió darle a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán en heredad perpetua, si ellos guardaban el pacto. Génesis 17, versículos 8 y 9. Pero más importante, este pacto estaría marcado por el derramamiento de sangre. Este es mi pacto. Guardaréis entre vosotros y yo y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre vosotros y yo. Génesis 17, versículo 10 y 11. ¿Cuál fue la señal del pacto abrámico? La circuncisión. Todo niño varón debía ser sometido a este rito cuando tenía 8 días de edad. Como resultado, no solamente entraría en el pacto, sino que también tomaría parte de las promesas de Dios a Abraham. Dios honró el pacto al punto que incluso a su avanzada edad, Abraham pudo procrear un hijo. Sara, su esposa, que tenía 90 años, concibió y dio a luz un hijo. Le pusieron por nombre Isaac. La prueba máxima. Después de que Isaac nació, Dios escogió probar la fe de Abraham en la promesa del pacto de hacerle padre de una gran nación. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, versículo 1-2. El Señor estaba sometiendo a Abraham a la prueba máxima. Cuando Satanás nos tienta, quiere provocarnos a hacer el mal. Cuando Dios nos prueba, busca reforzar, fortalecer y acrecentar nuestro compromiso y dedicación. Recuerde la diferencia: Dios nos prueba, Satanás nos tienta. No hay duda alguna que los verdaderos afectos de Abraham estaban a punto de mostrarse. ¿A quién amaba más? ¿A Isaac o a Dios? Después de todo, el niño le había sido dado como un milagro. ¿Amaría más al don que al dador del don? La Biblia dice:
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Génesis 22, versículo 3 al 5. ¿Cómo pudo Abraham declarar volveremos a vosotros? Tenía fe total en Dios, porque Dios le había prometido: en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21, versículo 12. Creyó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hebreos 11, versículo 19. Esa fue la gran fe en Dios de parte de un hombre que no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir en esa montaña. Como padre de 4 hijos, mi corazón se conmueve al leer el relato de su conversación. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22, versículos 6 al 8. Cuando llegaron al lugar designado, Abraham edificó un altar y colocó la leña en orden. Isaac debe haber estado también lleno de fe. Las Escrituras no mencionan ninguna resistencia cuando Abraham ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Génesis 22, versículo 9. Solo puedo imaginar las emociones que cada uno de ellos sentía cuando extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22, versículo 10. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, versículo 11 y 12. Abraham había pasado la prueba de Dios. Escogió al dador por sobre el don dado, pero la ofrenda de sangre todavía debía ser presentada. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22, versículo 13. Cuando demostramos nuestra fe en Dios mediante nuestra obediencia, Él no solamente promete proveer para nosotros, Él lo proveerá. Entonces el ángel del Señor llamó a Abraham la segunda vez y le dijo: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, versículo 16-17. Debido a la fe y obediencia de Abraham, Dios cumplió su promesa de hacerle el padre de una gran nación. El Éxodo. Mientras estudiaba el pacto de sangre hace muchos años, el Señor me mostró algo muy emocionante. Debido al pacto abrámico fue que Dios sacó a Israel de Egipto. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron:
y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2, versículo 23-24. Moisés, antes de dirigir el gran éxodo, aprendió que Dios castigaba a aquellos que no guardan el pacto. Evidentemente, Moisés no circuncidó a uno de sus 2 hijos. Durante un viaje a la casa de su suegro en Egipto, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Éxodo 4, versículo 24. El texto no es claro en cuanto si Dios quiso destruir a Moisés o al hijo. Pero es claro que Séfora, la esposa de Moisés, sabía lo que causó la ira de Dios. Ella tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Así le dejó luego ir. Éxodo 4, versículo 25-26. Fue una lección que el gran líder jamás olvidaría. Dios no honra a ningún hombre que ha roto su pacto. Al conducir Moisés a los hijos de Israel por el desierto, el pacto fue la fuerza coerciva que mantuvo unida a la gran muchedumbre. Los 10 mandamientos fueron mucho más que leyes por las cuales vivir. Llegaron a ser conocidos como la ley del pacto. Trate de imaginar cómo habrá sido cuando Moisés descendió del monte Sinaí y se dirigió a casi 2 millones de israelitas que esperaban. Moisés le contó al pueblo lo que Dios había declarado, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Éxodo 24, versículo 3. Fue un paso importante hacia un nuevo pacto de sangre entre Dios y su pueblo. En la siguiente mañana, Moisés construyó un altar al pie del monte y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, versículos 5, 7. Luego, de pie frente a la enorme multitud, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 24, versículo 8. Incluso el mismo pacto escrito fue consagrado. El escritor de Hebreos dice que Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Hebreos 9, versículo 19. Cuando honramos nuestro pacto con Dios, Dios nos honrará. La asombrosa historia del peregrinaje de Israel por el desierto da testimonio de tal hecho. Dios te sustentó con maná. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Deuteronomio 8, versículo 3 y 4. ¿Por qué Dios protegió y proveyó para los hijos de Israel? Debido a que era el pueblo del pacto. En el siguiente capítulo quiero mostrarle cómo la sangre de Jesús nos protege de Satanás hoy.